el 16, a ver. Ajá. Sí, es el que Ese, o siempre sea, me costó bastante sí, razonarlo, más que nada, no. sí, es un punto que siempre me preguntan, así que tranqui. Dice, si el Ujú. punto de fusión del mercurio es de menos 38,9 grados, o sea que recién el punto de fusión es cuando pasa de líquido a sólido, o de sólido a líquido, ¿no? En este caso cuando pasa de sólido a líquido, pues está diciendo que en menos 38,9 ahí va a cambiar a líquido. Antes, o sea, menos de esa temperatura es sólido el mercurio. Y el del alcohol dice que es menos 117,3, o sea, es mucho menor. O sea, tenés que tener mucha menos temperatura para solidificar, digamos, al alcohol. Viste que vos pones una botella de alcohol en el freezer y no se solidifica, pues tiene que llegar a menos 117. Y el frío del freezer, la temperatura del freezer es menos 18, o sea que no llegamos a solidificar el alcohol. Por ejemplo, tampoco el mercurio, porque el mercurio es menos 38,9 y menos 18 es más alta la temperatura, ¿sí? Se entiende que los negativos van al revés. El menos 18 es más temperatura que menos Sí, sí. 38,9 más. Ujú. Bueno, sí, porque si no ahí no lo vas a poder hacer. ¿En qué estado se encontraría cada sustancia pero a menos 50? Entonces, hay que verlo por separado. El mercurio a menos 38,9 va a cambiar de estado, ¿sí? O sea, ahí, si es menos la temperatura, para la izquierda sería en la tabla, va a ser sólido. A más 30, o sea que a menos 50 está antes, o sea, de la temperatura, es más frío que menos 38,9. Entonces, ¿en qué estado va a estar el mercurio? Vamos a hacer como una tablita para que sea más fácil entenderlo. A ver si se puede entender así. Poné que es una tabla, a ver si lo puedo hacer bien, con una línea bien, pues yo siempre hago cualquier cosa. Ahí está, bien. Una línea. Entonces, el punto vamos con el mercurio. Dice que a menos 30, pongámosle que acá está el menos 38,9. Entonces, acá, el punto de fusión, ¿no? Acá, ay, se me tiró ese. Acá va a ser sólido. Y acá va a ser líquido. Hasta el punto de ebullición que va a ser gaseoso después, pero no nos están diciendo nada. Entonces, si vos tenés una temperatura de menos 50, que no va a estar de este lado, sino que va a estar de este lado, porque el menos 50 es mucho menos temperatura que menos 38. Entonces pongámosle que está acá. Entonces, ¿en qué estado va a estar? Sólido. Sólido. Ujú. Claro. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero con el alcohol. Con el alcohol. Ey, tengo que cambiar. Ahí está. Entonces, el alcohol, ¿no es cierto? O sea, el alcohol a menos, puedes usar la misma tabla o puedes hacer otra, no sé, como quieras vos, pero a menos 117,3 grados, ¿no? A menos 50 no va a estar de este lado, va a estar acá, el menos 50, porque es más temperatura que menos 117. Acá va a llegar el cero, ¿no es cierto? Mucho más para la derecha. Entonces, a esta temperatura me dice que el alcohol es sólido. Y a esta es líquido. Entonces, ¿a qué estado va a estar el alcohol? Líquido. Entonces, el mercurio sólido sería el C, perdón. El mercurio sólido y el alcohol líquido. Bien. Ujú. Sí, lo entendí. Sería más o menos con ese esquema. Muy bien, ¿viste? Por eso preguntá, no hay problema, porque así te queda claro. Creo que hay otro parecido. A ver, lo voy a guardar
para que después te quede. Ahí está. Creo que hay otro parecido más abajo. Ah, no. O más arriba, no me acuerdo. Ah, no, pensaba que eran varios. No, Sí, eso no es. el Ah, 20 me parece, puede ser. puede ser. Sabía que venía Me, otro. pa- me No, parece que el 20 se 20. parece. Ah, parecido. El 20 dice indique verdadero o falso. El punto de ebullición de una sustancia está por Sí, debajo pero de sí, 5. ese me parece. Ese sí. Ese sí lo entendiste. Salió medio Sí, cortado. de ser Bien. verdadero es. Ajá. Si el punto de ebullición de una sustancia está por debajo de 5, a la temperatura ambiente es un gas. Claro, porque está más 25 es más grande. Bueno, el 25, 20, la temperatura ambiente, ponele. Claro, es un gas. Cuando la leche está hirviendo, su temperatura aumenta. Ahí es falso, porque siempre cuando una sustancia, por más que sea una solución o un sistema heterogéneo, hierve, tiene un punto de ebullición característico. Entonces no va a aumentar la temperatura. La temperatura va a quedar. ¿Qué va a pasar cuando la temperatura aumenta, cuando está hirviendo? Cuando vos modificás la presión, que eso lo vamos a ver en los gases. Vamos a verlo nada más en la guía que sea del estado gaseoso. Ahí vos podés aumentar la temperatura, pero si está a la misma presión, la temperatura siempre es la misma cuando hierve el agua, la leche, lo que sea. El punto de fusión de una sustancia es de 86. En consecuencia, temperatura ambiente es un líquido. ¿Qué pensarías vos? Que no, porque el punto de fusión es paso de sólido a líquido. Pero recién pasa líquido 86, entonces a temperatura ambiente va a ser un sólido. ¿Está bien ahí? Sí, sí, también le puse falso ese. Bueno. Bien, ¿cuál otro querés ver? Y ese también me costó el último. El último. Bien. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una mezcla? Y ahí cuando te dice así solo mezcla, es que puede ser cualquiera de las dos, la mezcla homogénea o la mezcla heterogénea, no te está especificando. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, el bronce. El bronce es una aleación, ¿sí? Estaño y cobre, ahí pueden variar los porcentajes de cantidades, dependiendo del bronce, pero es una aleación. Las aleaciones son mezclas homogéneas. Entonces no habría que hacerle, la A no es, digamos, porque el bronce es estás mezclando elementos, estás mezclando metales. Entonces es una mezcla homogénea. El mármol es heterogéneo, viste que tiene las piedras son distintas y hasta tiene colores distintos, manchas. Es totalmente heterogéneo. Todo lo que es heterogéneo es mezcla. Así que esa tampoco es la opción que hay que marcar. Dióxido de carbono. Y ahí ya cambia, porque el dióxido de carbono es una molécula. No es una sola clase de molécula, no es lo que define a una mezcla. La mezcla tiene que ser dos moléculas o Claro, más. Entonces esta la claro, claro. marco. El aire es una mezcla homogénea, tenés oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, argón, no sé, bueno, es una mezcla. Y la sangre es heterogénea, mezcla heterogénea. Así que ahí tenés el dióxido de carbono como punto. Claro, eso era lo que no entendía. O Bien. sea, para mí eran todas mezclas. No, dióxido de carbono es una sola molécula. Ahora por ahí te va a costar, no sé si viste moléculas o compuestos en la secundaria, no sé cómo venís con ese tema, pero si no lo viste mucho, está bien que se te confunda porque todavía no vemos no ves los compuestos y los elementos y es como que es difícil encontrarle una relación. Ya después cuando veamos los compuestos y las moléculas simples, bueno, y compuestos, ahí te vas a dar más cuenta. Pero está bien que lo vayamos viendo ahora, porque es la primera parte y está el cuadrito que te preguntan, ¿no?
A ver, no sé si había un cuadrito. No, en esta primera. Ya después te voy a mandar un cuadro. No hay en esta guía, pero ya después te voy a mandar un cuadro para que vos, o un examen, ya le voy a preguntar al profe si tiene, aparte de los del campus, para que hagas cómo lo toman ellos, que toman un cuadro en donde vos tenés que marcar con una X si es solución, si es sustancia simple. Ya te voy a hacer uno y te lo mando. Te lo mando por WhatsApp y te lo cuelgo ahí en el campus para que lo tengas. Sería como otra partecita como un segundo trabajo práctico para que hagas, porque es súper importante, porque lo toman así. Entonces, bueno, después te dejo entonces eso y me preguntas si se entendió bien. ¿Alguna otra cosa? No, no, No. no, eso era nada más. Bueno. Entonces vamos a pasar al tema de estructura atómica, ¿sí? Que es la guía número 2, ya está abierta en el campus, así que ya te puedes bajar todo. Y bueno, es toda la parte de átomos, que bueno, que es el primer nivel de organización que teníamos en biología, biológica. ¿Por qué? Porque es de qué estamos formados, o sea, de qué está formada la materia que está formada por moléculas y a su vez por átomos, ya sea un ser vivo o ya sea algo abiótico. Entonces, bueno, de esa está formada, de esta estructura está formada la materia. Al principio hay un poquito de teoría, ¿sí? Que hay que verla, en cuanto a átomos, y después toda la parte práctica que hay que ver. Es fácil este tema, no es complicado. Hay un cuadro que también te hacen hacer muy fácil, donde vos tenés que poner la cantidad de protones, electrones, neutrones, número másico, el número atómico, y bueno, y otras problemitas que hay que hacer, pero es básico, no es difícil, así que aprovechémoslo a verlo, y que te quede bien hecho el trabajo práctico, todo. Bueno, entonces acá empezamos con los postulados de Dalton, que si bien no son específicamente los que quedaron, que son más que nada los de Bohr, pero bueno, le dio pie a Dalton, a Bohr y a todos los que están estudiando, obviamente, los átomos para que empezar a estudiar, ¿sí? Entonces por eso se toman los postulados de Dalton como importantes, ¿no? Bueno, esto viene ya desde antes de Cristo, con distintos filósofos que trataban de descubrir lo que era la materia, a ver de qué estaba compuesta la materia. Entonces ya dijeron que pensaron que la materia estaba formada por partículas chiquititas, como uniones de pelotitas, ¿no? Bueno, ellos ya lo denominaron átomos, porque quiere decir eso, ¿no? Partículas pequeñas que no se pueden dividir, muy simples, y las llamaron átomos, ¿no? Y así fueron estudiando y durante miles de años empezaron a rechazar y aceptar todos postulados de distintos científicos, filósofos, después científicos, hasta que vino John Dalton a resumir unos postulados en 1803 que se enunciaban de la siguiente manera: que un elemento se compone de partículas que no se pueden dividir, extremadamente pequeñas, llamadas átomos. Eso se comparte con todo lo anterior, con todos los estudios anteriores, pero bueno, es el primer postulado. Todos los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades que difieren de otros elementos. O sea, ¿qué quería decir con esto? Que ya se estaban descubiertos un montón de elementos y la tabla periódica ya estaba empezando a armarse, que es justamente el tema que viene, que es tabla periódica. Ya estaba empezando a armarse. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Que todos los átomos qué sé yo, que eran de oxígeno, pongámosle, tenían todas las mismas propiedades. Por eso eran todos átomos de oxígeno, compartían propiedades. Sin verlos, porque no se pueden ver, sabían que era de oxígeno porque tenía una cierta propiedad. Qué sé yo, el cloro van a tener, o los átomos de cloro van a tener otra propiedad. Los átomos de argón van a tener otra propiedad. O sea, que los hace distinto a otros elementos.
O sea, el oro no es lo mismo que la plata, ni es lo mismo que el sodio, ¿no es cierto? Bien, los átomos pueden ser creados, no pueden, eso hay un error acá. Ahí ponele que no pueden, ¿sí? Él ya decía que no, así que pongámosle que no. No sé por qué no salió el no, pero es no, ¿sí? No pueden ser creados, destruidos o convertidos en átomos de un otro elemento. ¿Sí? Porque si no, imagínate, estaríamos convirtiéndonos el carbono en oro. No, no se puede. Entonces, eso lo han tratado de hacer mucho tiempo atrás, los famosos alquimistas, de tratar de a ver cómo podían convertir cientos elementos en otros, la materia, pero no, hasta ahora no hay, no se puede convertir un elemento en otro, ni destruirlo. Por eso cuando nosotros hagamos reacciones químicas, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, a ver, el agua. ¿Y el agua de dónde viene? De combinar el hidrógeno más el oxígeno, y eso es lo que sufre una transformación química en agua, ¿no? Pero no hay otro elemento ahí metido, raro que se destruya y o se transforme en otra cosa. El hidrógeno sigue siendo hidrógeno, oxígeno sigue siendo oxígeno. Nada más que lo que va a pasar es una transformación en la estructura. Y acá por eso después nosotros vamos a igualar las reacciones químicas. Vamos a ver que un medio, o sea, la mitad de un átomo de una molécula de oxígeno es el que se transforma en agua. Entonces siempre se convierte en otra molécula, pero los átomos siguen estando. Eso va a pasar en todas las reacciones químicas. No hay reacción química que, por ejemplo, de un lado del reactivo tengas sodio y del otro lado tengas potasio. No, no existe. Eso ya lo venía hablando Dalton. Punto 4. Los compuestos se forman cuando se combinan. Bueno, ahí está relacionado con lo que hablaba. Cuando se combinan átomos de diferentes elementos en relaciones numéricas sencillas. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre el compuesto del agua van a ser 2 átomos de hidrógeno y un oxígeno. O sea, es una relación sencilla. ¿Ves? Son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El dióxido de carbono son 1 de carbono y 2 de oxígeno. Siempre. Entonces siempre la relación es muy sencilla, muy práctica. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, pero es un número entero. Y el compuesto se forma siempre en esa misma relación. Si es agua, tiene que ser 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si es otra cosa, ya es distinto en la molécula. Y punto 5. En un compuesto dado, los números relativos y los tipos de átomos permanecen constantes. Bueno, es lo que te comentaba, está relacionado, por eso te decía que siempre tiene que ser 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno para el agua. No puede variar, tiene que ser siempre constante. Ya después vamos a ver en las leyes de la química, unas guías que vienen posteriormente, hablan de la masa también, o sea, la relación en masas de los elementos siempre también es constante, por más que ahora no lo vemos porque no estamos viendo las leyes de la química, pero sí es la parte de estructura atómica y se conecta perfectamente con esa parte. Muy bien. Perfecto, entonces, la teoría atómica de Dalton, ideas afines, bueno, como te comentaba, sentaron las bases de la química, de la estequiometría, que es toda la parte última que vamos a ver de esta parte de química, ¿no? Y de todo lo que es las reacciones, de los compuestos y las reacciones. Pero quedaban muchas preguntas todavía. ¿Por qué los átomos se combinan para formar compuestos? ¿Por qué estos se combinan en proporciones numéricas, sencillas? ¿Por qué? ¿Y por qué elementos diferentes poseen propiedades distintas? Bueno, quedaban un montón de los por qué de descubrir, ¿no? Entonces, se fueron dando, toda la contestación se fue dando con todo lo que es la parte moderna de la estructura atómica, ¿no? Bien, entonces la teoría actual, ¿no? ¿Qué nos dice?
que también bastante dista, como dice ahí, mucho de ser completa, ¿no? Hay muchísimos estudios todavía de lo que son los átomos y la física cuántica, todo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que un átomo está compuesto por electrones, por protones y neutrones. Los electrones están en nubes, se encuentran en nubes electrónicas que son niveles, se encuentran en niveles energéticos. O sea, vos tenés un átomo que está compuesto por el núcleo, ¿no es cierto? Y después niveles energéticos, ¿sí? Que están alrededor del núcleo, que también tienen distintas, vamos a ver que tienen distintos compuestos de distintos orbitales, con distintas formas, pero está el nivel 1, el nivel 2, y así si van teniendo esos elementos, van teniendo más electrones, porque no todos los átomos tienen la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene solamente 1, el helio tiene 2, ¿sí? El litio tiene 3, ¿no? Entonces, ahí van a ir aumentando su cantidad y van teniendo distintos niveles energéticos. Bueno, en esos niveles energéticos es donde se encuentran los electrones, ¿sí? En esos niveles energéticos. ¿Dónde se encuentran los protones y los neutrones? En el núcleo, ¿sí? En el núcleo. Ahí se encuentran los protones y los neutrones. Neutrones, ¿por qué le pusieron así? Porque no tienen carga, o sea, son neutros, ¿no? Y los protones tienen carga positiva. Entonces el núcleo, en realidad, tiene carga positiva. Y los niveles energéticos, donde están los electrones, tienen carga negativa. Entonces tenemos este cuadrito en donde vemos que el electrón es el que tiene carga negativa, ¿sí? Se simboliza con una E, con una carguita negativa, el protón P o P positivo, y el neutrón N o N sub 0. Bueno, la masa, ¿sí? La masa, esta masa que está colocada acá es en unidad de masa atómica, guarda con eso, ya vamos a ver lo que es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es un patrón, ¿sí? Que es para no estar usando números tan chiquitos, porque imagínate el peso, ahora lo vamos a sacar, el peso de un átomo, de un electrón, imagínate que es muy, muy chiquito, ¿sí? Entonces, para no usar masas tan pequeñas de los átomos, se usa la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, ¿sí? De cualquier sustancia corresponden a 6,02 por 10 a la 23 unidades. ¿Sí? Eso significa un mol, ¿sí? Que es la unidad de masa atómica X. ¿Sí? Eso, ojo que ya después te lo voy a explicar, es como para ponerlo nada más. Lo que es mol y todo eso. Igual acá no está, no lo necesitamos, pero para que vos vayas relacionando después. ¿Qué quiere decir? Que Sí, eso lo vi en el colegio. ¿lo viste? Buenísimo. Bueno, eso también lo vamos a Sí, ver sí. después, que mejor que lo sepas, va a ser más rápido. Bien, entonces, Bueno, genial. 6,02 por 10 a la 23 unidades. Este numerito, viste que está en notación científica, quiere decir que en realidad no es 6, sino que son 23 lugares después de la coma. Es 6, 0, 2, 0, 0, 0, 0, es un número regrandote, muchos, ¿sí? Por 10 a la 23. Está en notación científica. Vamos a usar mucho la notación científica. Bien, entonces, si yo tengo que el electrón tiene una masa relativa, esta es una masa relativa, no es la masa absoluta, ahora la vamos a sacar la masa absoluta. La relativa es en base al patrón mol, ¿sí? Que es la masa de este mol, de esta cantidad de electrones sería, ¿no? 6,02 por 10 a la 23 electrones, pues estamos hablando de electrones. Entonces, si yo divido 0,00548 58, UMA, y la divido por el número de Avogadro, que es ese, se llama así, número de Avogadro, me va a dar la masa absoluta
del electrón. ¿Cuál es la masa absoluta del electrón? La masa verdadera del electrón. ¿Sí? Ahora la voy a calcular. Si querés vos también, si tenés ahí a mano una calculadora científica, porque hay que poner una notación científica, 5, 4, 8, 58, dividido. ¿Cómo pones en la calculadora esta notación científica? Vos vas a poner 6,02 normal, y abajo de las calculadoras dice EXP, una teclita, o 10 a la X, por 10 a la X, depende de la calculadora. Entonces, no pones por 10, no multiplicas por 10. Ese por 10 es como un simbolismo de acá, ¿no? De acá, para ponerlo acá. Pero en la calculadora se pone 6,02, la teclita XP, y pones 23. Y eso da 9,11, 2, vamos a ponerle más decimales, por 10 a la menos 28. Voy a prender la luz que no veo nada. Ahí está, a la 28. Veamos. Ese menos 28 significa que la coma al revés, está a la izquierda, es 0,0000 hasta llegar a 28 lugares, digamos, 27 ceros serían 0,27 ceros y el 9, 11, 26. Imagínate que re poco pesa el electrón, o sea, casi nada, ¿no? Ese es el peso de un electrón. Entonces el peso del electrón es muy pequeño, ¿sí? No tiene casi peso, pero vamos a ver el peso de un protón, que es 1, prácticamente casi 1, nada más. Pero bueno, hagamos 1,0073 dividido 6,02 por 10 a la 23. A ver, eso da... Eso da 1,67 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? 1, y esto va a dar casi lo mismo, porque es casi el mismo número. ¿Ves que el neutrón y el protón pesan lo mismo? Casi pesan lo mismo. 87 dividido 6,02 exponente 23. Y es 1,67. Vas a tener otros números acá, que eso es lo que cambian los dos, pero es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. ¿No? Entonces es mucho más pequeño, o sea, no pequeño, perdón, sino mucho menos pesado el electrón que el protón. El peso, en realidad, de un átomo, ¿en dónde está prácticamente? ¿En los niveles energéticos, en las nubes de electrones? No. En realidad el peso del átomo está en el núcleo, porque en realidad lo que pesa son los protones y los neutrones. Entonces ahí tenés, para completar el cuadro, que hay que conocerlo, ahí tenés el peso relativo, este es el peso relativo, que es un patrón, para no estar usando, como te comentaba, se usa este patrón, ¿no? Que es el número de Avogadro y es el mol, para no estar usando números tan chiquitos. Mirá lo que es el peso en verdad de un electrón, ¿no? Re chiquito, lo mismo que el protón, ¿no? Que es más grande igual, porque a la menos 24 es más grande que a la menos 28. Es lo mismo que hablábamos de la temperatura recién. Pero es mucho más pesado un protón que un neutrón. Esa es la masa relativa. Y esta es la carga relativa. Es la carga que yo te comentaba que es negativa para el electrón y el protón es positiva y el neutrón no tiene carga. Pero ahí tenés los pesos absolutos, que es el verdadero peso de un electrón, de un protón y un neutrón, por las dudas que te pregunte. Hay que saber la masa relativa y la masa absoluta. Eso siempre lo saco para que lo tengan.
Entonces, la masa absoluta de un electrón es 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Y la de un protón y la de un neutrón es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Lo guardo esto para que después te lo mando. Y seguimos. Bueno, hubo un científico, un químico en realidad, Davy, ¿no? Humphrey Davy, que empezó en 1800 a empezar a hablar un poquito de lo que son los electrones y la estructura atómica, ¿no? Y encontró que cuando se hacía pasar una corriente eléctrica a través de sustancias X, ¿sí? Se descomponían. O sea, en realidad lo que hacían es que se disociaban, ¿sí? Se descomponían y se disociaban en anión y catión. Entonces, en realidad lo que veía él, que esos compuestos estaban formados por fuerzas eléctricas, estaban unidos en realidad por fuerzas eléctricas, que son las uniones, enlaces que vamos a ver, enlaces iónicos, enlaces covalentes. Bueno, eso lo vas a ver en la facultad, pero son enlaces que mantienen a los átomos unidos. Después un discípulo de Faraday más tarde, en 1832 más o menos, determinó una relación cuantitativa, o sea que la podía contar, entre la cantidad de electricidad que se consumía en ese paso de electrólisis, o sea, de la electricidad que se pasaba por una sustancia, y la cantidad de reacción química que se tenía lugar, ¿no? Entonces, bueno, otro científico, Stoney, después, en el 1874, vio que los átomos tenían carga, tenían unidades de carga, o sea, ya sacó él que tenían unidades de carga, ¿no? Entonces dijo, bueno, a ver, les asigno el nombre de electrón. ¿Cómo salió todo esto? Bueno, salió un experimento de rayos catódicos, ¿no? Esa es la evidencia más convincente y cómo se pudo aceptar que existían electrones dentro de los átomos. ¿Qué es el tubo de rayos catódicos? Es un tubo de vidrio que contiene un gas, ¿sí? Esa gas está a baja presión y hay dos electrones sellados, dos electrodos, que es el cátodo y el ánodo, tal como lo conocemos ahora, el cátodo con carga negativa, el ánodo positivo, ¿no? Entonces, cuando se aplica voltaje, se aplica una corriente, esa corriente fluye por ese tubo, y el cátodo emite rayos, que es el electrono negativo, ¿no? Y entonces viajan por esa línea recta, ¿sí? Que se ve ahí, ese haz de partículas, viajan en línea recta hacia el ánodo, que tiene cargas positivas, y produce una luz, un resplandor. Entonces, ¿qué está pasando? Hay unas sustancias, ellos lo que vieron era eso, es que unas sustancias están yendo desde el cátodo hacia el ánodo. ¿Por qué? El ánodo es el que tiene carga positiva, entonces esas sustancias, ellos pensaron, y esas sustancias tienen que tener carga negativa para que vayan hacia el ánodo, ¿no? Entonces, si se coloca un objeto en esa trayectoria de los rayos catódicos, se va a proyectar una sombra en esa pantalla. Que contiene, bueno, sulfuro de zinc, entre otras sustancias. Entonces, bueno, ahí ellos podían cuantificar cuántas sustancias y qué cargas, digamos, podían tener. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación esa que nosotros necesitamos? Bueno, ¿qué relación? Y dijo, bueno, que la relación de la carga del electrón con la masa es 1,75882 por 10 a la 8 Coulomb sobre gramo. Esa era la relación. Bueno, después Millikan resolvió un problema de cuál era, o sea, está bien, acá me está dando la energía versus masa, pero ¿cuál es la masa del electrón? Nosotros ya la sacamos, la masa del electrón recién, pero ellos no lo sabían. Entonces decían, bueno, a ver, pero ¿cuál es la masa del electrón? Pues yo sé una relación, nada más tengo una relación de energía sobre masa, pero quiero saber cuál es la energía y cuál es la masa. Bueno, a eso salió por un experimento que se llama la gota de aceite, ¿no? Que se van colocando, es también dos placas
¿sí? Cargadas eléctricamente, entonces hay un tipo aceite que se esparce en un atomizador, entonces todas esas gotitas finitas van cayendo por ese agujerito. Se ve que se pulveriza aceite en muy pequeñas gotitas en la parte superior del aparato. Y las gotitas que van a adquirir cargas negativas, porque se rozan, ¿sí? Por esa pulverización. O sea que hay muchos electrones ahí. Entonces, si se proyecta un rayo de luz, ¿sí? Por donde se observa, por esa mirilla, ves que hay un rayo de luz acá, entra, y por esa mirilla la persona ponía la cara acá, el ojo, ¿sí? Ahí podía ver caer las gotitas, podían observar caer las gotitas. Entonces, ahí lo que hacían eran ajustaban las diferencias de potenciales y sacaban por diferencias cuánta energía o Coulomb se consumían. Y ahí sacaron directamente cuánto mide cada electrón, cuál es la carga de cada electrón. Obviamente que te lo estoy resumiendo así a drástico modo, pero esto es muy largo, le llevó muchísimo tiempo, pero bueno, era más o menos así. Entonces, esta es la cuenta que llegó a tener él, ¿no? Después de todo esto. Llegó a decir que entonces la energía Coulomb sobre gramo, la relación de Thomson, era 1,75, bueno, dijimos porque es a las 8 Coulomb, ¿no? Entonces ya tenían la carga, ¿no? La carga sacaron, digamos, la carga o la energía que consumía cada electrón, y era 1,6, 60, 21,8 por día a la menos 19. Eso es lo que les daba. Entonces dije, bueno, a ver, pongámoslo acá como una cuenta matemática para que despejemos masa. Bueno, despejaron la masa y les dio 9,1 por 9,11. ¿Te acordás? 9,11 recién que lo sacamos en la tablita. 9,11 por día a la menos 28 gramos. Y esa era la masa de un electrón. Así lo sacaron ellos. Nosotros lo sacamos rápidamente con las cuentas que sabemos con el número de Avogadro, pero ellos lo sacaron así. Entonces, estos experimentos de los tubos de rayos catódicos más la gota de aceite les dieron y les sugirieron que habían electrones en esos átomos y cuánto pesaban y cuánta energía tenía cada uno. Eso por la parte de los electrones. ¿Qué pasaba con toda la parte de protones, no? Bueno, siguieron estudiando ese tubo de rayos catódicos y vieron que no solamente había partículas que se dirigían hacia el ánodo, sino que también se quedaban en el cátodo, que les dijeron rayos catódicos, le decían. Y bueno, posteriormente se le dio el nombre de protones. Y bueno, y sacaron son iones positivos, en realidad sacaron también de la misma manera las cargas la carga del protón y la masa del protón, que nosotros ya la sacamos, ¿sí? ¿Te acordás? Era 1,6, sí, por día a la menos 24. Ya directamente lo pasamos. Ya lo sabemos. Bueno, y después aparece Rutherford, Thomson y Bohr con sus modelos, ¿sí? A ver si lo tenemos por acá. No lo tenemos. Pero bueno, ya dieron, debe estar explicadito por acá. Ya empezaron, digamos, a dar sus teorías, ¿no? De lo que es un átomo, con todos estos descubrimientos, y después con el descubrimiento del neutrón, que en realidad los átomos se componen de un núcleo diminuto, muy denso, con carga positiva, porque supieron que los protones están dentro del núcleo. Y ahí se concentra toda la masa del átomo. Esto es lo que vos tenés que saber después de todo esto. Lo del cuadrito de las masas, aprendelo, porque eso sí, por eso lo sacamos, para que vos lo saques, ¿sí? Cuando quieras y lo sepas sacar.
Pero también tenés que saber esto que está acá en este cuadro amarillo. Los átomos se componen de un núcleo diminuto muy denso, con carga positiva, donde se concentra casi toda la masa del átomo, rodeado por nubes de electrones, a distancias relativamente grandes de los núcleos. Es muy grande la diferencia que hay de distancia entre los electrones y el núcleo. ¿Sí? Es como si fuera, lo simulan como si fuera una cancha de básquet, y vos tenés la pelota de básquet, bueno, la pelota sería el núcleo, y toda la cancha sería por donde están los electrones viajando. Imagínate la diferencia de distancias que hay entre y lo que es el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo, como para que tengas una idea. ¿Hasta acá cómo vas? Porque vamos a pasar al número atómico y que acá viene la parte práctica del todo. Quédate tranquila Bien, que bien, bien. no te van a tomar los experimentos, eso de la gota de aceite, tuve rayos catódicos, eso no te lo van a tomar. ¿Sí? Así que Ah, ok. tranqui. No, no te lo van a tomar. Es como para que vos sepas de dónde viene cada cosa, porque ya que lo estamos viendo, sepamos cómo se descubrieron, pero sí, por ejemplo, hay que saber, ¿viste lo que de este cuadro y lo que te puse en las masas que sacamos? Bueno, eso sí, hay que saberlo bien, te van a hacer Sí, completar un cuadrito así. Y bueno. Sí, eso ya lo tengo sabido del colegio igual, así que no buenísimo, bueno, entonces tenés bastante. me importa tanto. Buenísimo. Ves que acá, por ejemplo, está explicado cómo lo sacaron experimentalmente. Y lo otro es, bueno, este es otro experimento de la lámina de oro, como para ver cómo, con esto Rutherford se dio cuenta que existían los núcleos de los átomos, con la lámina de oro. Que no era que estaban todos, porque al principio decían que estaban todos como si fuera un budín o un pan dulce, ¿viste? Y las frutas secas, bueno, decían que eran esos los electrones con el átomo. No, hasta que con esta lámina de oro, Rutherford pudo comprobar que los electrones estaban fuera de un núcleo, no es que estaban metidos en una masa. Es como nada más para saber eso. Muy bien, entonces, el número atómico, que es nosotros lo que vamos a trabajar y también se demostró con los espectros de rayos X también, ¿no? Con otros experimentos. Cada elemento difiere del que le precede por una carga positiva más en su núcleo atómico. Otra cosa importantísima que hay que conocer, ¿sí? Que Moseley lo comprobó, y esta parte está asociada a la tabla periódica. O sea, ¿cuáles son las cargas positivas? Los protones. Esas son las cargas positivas, los protones. Entonces, viste que Dalton decía que cada elemento tenía propiedades distintas a otro elemento. Bueno, en esta es la primera parte más importante. Nunca, o sea, ningún elemento distinto puede tener la misma cantidad de protones. Cada elemento tiene su cantidad de protones. Es como, yo lo eso como si fuera un asiento de un cine, viste que te dan un asiento y vos te sentás en ese asiento, y si viene otro a decirte que te tenés que levantar, o estás vos o está el otro. No pueden haber dos personas en un mismo asiento. Bueno, los elementos pasa lo mismo, no puede haber dos elementos con la misma cantidad de protones. Todos difieren del anterior en la tabla periódica porque tiene una carga positiva más en su núcleo. A ver, voy a poner a ver si está la tabla periódica, esta dinámica. Bueno, cualquier tabla periódica, yo pongo esta porque está en el campus, que está buena, pero cualquier tabla periódica lo tiene. Viste que acá dice 1, 2, 3, 4, ¿sí? Boro 5, carbono 6. Bueno, ese es el número atómico. Esa es la cantidad de protones que tienen los elementos. Ves que cada uno tiene su cantidad de protones. Y del que le precede, o sea, una carga más del que le precede, porque si vos ves, el hidrógeno tiene 1 y el helio es el que le sigue, tiene 2.
¿Cuál le sigue? El litio, que tiene 3. Tiene una carga más del que le precede. Eso significa. O sea, todos tienen su cantidad de número atómico. ¿El número atómico entonces qué es? Vuelvo a la guía. El número atómico es la cantidad de protones o el número de protones del núcleo de un átomo y determina su identidad. Vos podés decir, bueno, pero yo tengo un átomo que tiene, qué sé yo, 8 protones. Ya sabés, determina su identidad, ya sabés qué es el oxígeno. No puede ser otro. Entonces el número atómico identifica al elemento, determina la identidad del elemento, y bueno, y eso se llama número atómico, que también se le conoce como Z mayúscula. Entonces, para empezar a ver, Z es la cantidad de protones que tiene un elemento. Si el átomo es neutro, ¿qué significa neutro? Que ese elemento no se, o ese átomo, ¿no? Porque estamos hablando de átomo, no reaccionó con ningún otro, no hay un compuesto químico, no reaccionó ni formó un compuesto químico con otro elemento. O sea, está solito, está neutro. Porque sabemos que para formar compuestos químicos, un elemento o un átomo tiene que aceptar o ceder electrones. Pero si está neutro, no acepta, vamos a poner así, acá, no aceptó ni cedió electrones, ¿sí? En un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la de los electrones. La cantidad, no habíamos visto así el peso era distinto, pero la cantidad es igual. Entonces, ejemplo, si yo tengo el átomo de oxígeno que tiene 8 protones, el oxígeno, ¿cuánto es neutro? ¿Cuántos electrones tiene? 8. ¿Está claro un poquito eso? Entonces, el número atómico sí, entiendo. Es igual a los electrones, a la cantidad, ¿no? A la cantidad de electrones, pero en un neutro, porque si después va a ceder o aceptar, ya va a cambiar. Pero acá da pie para algo, mira. Por más que un átomo de un elemento se haya combinado con otro, los protones siempre van a ser los mismos. Siempre el oxígeno va a tener 8, por más que esté formando agua, por más que esté solo, por más que esté formando agua oxigenada, por más que esté formando dióxido de carbono, por más que esté en una molécula de alcohol, el oxígeno siempre va a tener 8 protones, pero los electrones van a ir cambiando. Es otra cosa importante que preguntan. Importante que preguntan, te puede llegar a preguntar. Bueno, explica lo de los neutrones. Todos los núcleos de los átomos tienen protones y neutrones, excepto hay un isótopo, ahora ya vamos a ver qué son los isótopos, mira, justo está el título abajo. Unos átomos, una clase de átomos del hidrógeno no tiene neutrones, solamente tiene un protón en el núcleo, no tiene neutrones. Esa es la única excepción, todos los demás tienen protones y neutrones. Bueno, más o menos el diámetro del núcleo es de menos 10 a la menos 5 nanómetros, pero el átomo es de 10 a la menos 1, o sea, es bastante la diferencia para lo que es atómicamente. Bueno, acá está lo que yo te comentaba de la cancha de básquet. Entonces, estábamos hablando recién de isótopos. Entonces, ¿qué son isótopos? Los isótopos son átomos del mismo elemento. O sea, si yo hablo de los isótopos de, qué sé yo, del oxígeno, son todos del oxígeno. Son isótopos, son átomos del mismo elemento. Pero son distintos. ¿Por qué? Porque tienen masas distintas. ¿Sí? Pesan distinto.
¿Por qué tendrán masas distintas? Porque esos átomos, obviamente que van a tener el mismo número de protones, por eso van a ser todos del mismo elemento, pero van a tener distinto número de neutrones en su núcleo, entonces van a pesar distinto. Entonces, te puede pasar, a ver si, bueno, después vamos con el ejemplo del hidrógeno, pero puede pasar que tengas oxígenos, todos van a tener 8 protones. Los protones se colocan en el símbolo de los isótopos abajo, como un subíndice, abajo a la izquierda. Estos son todos isótopos, son todos átomos de oxígeno. ¿Sí? Que todos tienen 8 protones. Uy. ¿Eso está bien? Sí, porque si sería 7, 6, es otro elemento. Pero puede ser que este tenga, no sé, a ver, que tenga 7 neutrones. Me quiero inventar, está bien. 7 neutrones. Estos son los neutrones, entonces los que voy a poner acá. 7 neutrones. Este puede ser que tenga 6, este puede ser que tenga 8, este puede ser que tenga 9. Entonces, lo que va variando de cada isótopo, ¿qué puede variar? La cantidad de neutrones. ¿Puede variar en los átomos del mismo elemento? Sí. Entonces, ¿cómo se llama eso? Isótopos. Por ende, van a tener distinta masa, porque dijimos que la masa del átomo es la masa de los neutrones y los de los protones. Entonces, obviamente, que la masa va a cambiar, porque no se suma, no se suma la masa de los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones no pesan casi nada, no pesan directamente, es muy poquito. A la menos 28 es nada. Pero los protones y los neutrones sí. Entonces la masa de un átomo en realidad es la suma, aproximadamente, ¿no? La suma en unidad de masa atómica, viste que la unidad de masa atómica del protón y del neutrón era 1 casi. Bueno, entonces en unidad de masa atómica va a ser la sumatoria de las masas del protón y las del neutrón. Ahora lo vemos. Ahora lo repasamos. Entonces ponele este cuadrito, ¿no? Este cuadrito dice los 3 isótopos del hidrógeno. Bueno, este tiene nombre deuterio, trito, pero lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, este primer isótopo tiene un protón. Y ese es el único que dijimos que no tenía neutrones, 0. Entonces, el número de electrones va a ser igual al del protón, 1. La masa en unidad de masa, la masa en unidad de masa atómica es 1. ¿Por qué? Porque corresponde a un solo protón. La unidad de masa atómica es 2. ¿Por qué? Porque tiene un protón y un neutrón. Y un electrón, ¿sí? Que ese no se denota, digamos, el peso. Pero el peso de este átomo en unidad de masa atómica, obviamente, es 2. Porque se está sumando la masa del protón y la masa del neutrón, hacia la cantidad. Y el tritio, tiene 3, pesa, ¿sí? En unidad de masa atómica. Porque tiene un protón y tiene 2 neutrones y un electrón del átomo neutro, ¿no? ¿Esto qué es, estos porcentajes? Estos porcentajes son la abundancia atómica en la naturaleza. Es la cantidad de las cuales nosotros encontramos. No es que vamos a encontrar a todos los isótopos por igual en la naturaleza. Generalmente hay unos que están en más cantidad. Bueno, en este caso el que está en más cantidad es el que no tiene neutrones. Es el primero, está en un 99,98%, o sea, nada. O sea, casi todos son esos. El deuterio y el tritio está en casi nada. Nada. Entonces, esto que sumamos, la cantidad de protones más los neutrones, decíamos que daba aproximadamente igual, dijimos, a la unidad de masa atómica. ¿Ves? Si vos sumás 1, el protón 1, más 0,
Da 1. Ese número es aproximadamente igual a este. Esto, protón más neutrón, lo sumas, ¿cuánto da? 2. Ese número es aproximadamente igual. Y esto es 1 más 2 es 3. Ese numerito es aproximadamente igual. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo lo vamos a decir? Es el número de masa o número másico. A la sumatoria ¿de qué? De los protones más los neutrones. Que en realidad, vamos a poner así, que en realidad se pone así. Z, que es la cantidad de protones, Z es la cantidad de protones, más los neutrones. Y ahí tenés una ecuación matemática para saber cuánto pesa aproximadamente en unidad de masa atómica. No es en unidad de masa atómica porque en la unidad de masa atómica es con decimales. Acá te va a dar un número entero, el número másico, pero ya sabes que es la sumatoria de protones más neutrones. Si a vos te dan el número másico y te dan el Z, podés saber cuántos neutrones tenés, porque A menos Z, lo pasás en negativo. A menos Z es neutrones. Entonces ahí ya aparece lo que es el número de masa o número másico, que es la suma de los protones más los neutrones presentes en un núcleo, ¿sí? Presentes en un núcleo. Que lo debes tener mucho más abajo. Acá está. Entonces, A es igual a Z más N. A es el número másico, número atómico Z y número de neutrones. Y este es el símbolo del isótopo. Viste que acá dijimos que eran los protones, es el número atómico. ¿Y 13 qué es? 13 es el número de masa para ese isótopo. Porque puede ser que esto varíe en los isótopos, como la cantidad de neutrones varía, el 13 puede variar, puede ser 12, 13, 14, viste que tenés carbono 12, carbono 14, bueno, esos son isótopos distintos, pero el 6 siempre es igual, porque los protones no varían, no te varían en un átomo. Entonces, por ejemplo, hay un problemita acá que dice, determina el número de protones, neutrones y electrones de las especies siguientes. Tenés el A, que es cloro, primer isótopo de cloro, que tiene 37 de número másico y 17 número atómico. Y el otro tiene 37, no 35, 37 número másico y 17 número atómico. Entonces, para este isótopo, ¿qué tenemos? Que el número atómico es 17. Por tanto, ¿cuántos protones hay? 17. Y ya podemos decir, acá está puesto los electrones, pero podemos decir que si es neutro, también va a tener 17 electrones. Pero los protones, ¿cuántos son? Y vamos a tener que restar. Vamos a tener que restar 35, o sea, A menos Z es la cantidad de neutrones. O sea que 35 menos 17 es la cantidad de neutrones, ¿ves? 35 menos 17, ¿cuánto da eso? 18. Entonces ahí sacás cuántos neutrones tiene ese primer isótopo. Y en el otro, el de 37, tiene 17 protones, 17 electrones, pero ¿cuántos neutrones tiene? 37 menos 17, ¿cuánto es? 20. Tiene 20 neutrones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, este es lo mismo, debe estar explicado más abajo, pero ¿cuántos protones tenés acá? 29. Y acá también, 29. Eso no puede variar en los isótopos, porque si no, no sería el cobre. ¿Sí? Entonces, 63 menos 29, 63 menos 29, 34, ¿cuánto? 34 neutrones. ¿Y este? ¿Cuántos va a tener? 65 menos 29, 36 neutrones. ¿Y electrones cuánto tiene? Lo mismo que los protones, 29 y 29. Que está más abajito, seguramente va a estar la explicación de ese. Ahí está, ¿ves?
Perfecto. Entonces, mira, te voy a dejar para que hagas. Vamos a ver si podemos hacer alguno y vos ya después lo seguís en tu casa. Tenés sodio, tenés para completar una tabla. Esto lo hacen. Va de cajón este ejercicio, así tal cual te digo, porque lo hacen así. Acá te puse un montón, pero en el examen van 3 o 4 nada más. Pero yo te puse un montón como para que los hagas. Y así vas practicando también los símbolos. Entonces, vamos a hacer el primero. El sodio. Entonces, el sodio es Na, ¿no es cierto? Na. Arriba, ¿qué ponemos? Número másico, 23. Y abajo, ¿qué ponemos? Número atómico, 11. Protones, ¿cuántos vas a tener? Lo mismo que el Z, 11. Todos son átomos neutros, no me está diciendo que son iones, así que los electrones van a ser los mismos que los protones, 11. Y los neutrones, ¿cuánto va a ser? 23. El que siempre es la resta, A menos Z. Entonces, ¿cuántos son? 12. Exacto. Y así ves, lo vas haciendo. Acá tenés que, por ejemplo, acá vas a poner potasio. Porque es la K. Bien. Solamente tenés que completar el de abajo. ¿Qué vas a poner? 19. El número másico es el numerito de arriba. ¿Viste como acá fue al revés? Pusimos 23 acá. Bueno, acá al revés. 39. Y bueno, y protones 39. va a ser lo mismo que Z, 19. Electrones lo mismo que T, que protones, 9. Y acá la resta, que es... Y neutrones 20. Acá, por ejemplo, en esta parte, acá te dan los neutrones. Y por ejemplo, en el hierro, y te dan los protones. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y bueno, A es Z más N. Entonces, si sumás Z más N, o protones más neutrones, te da A, ¿sí? Que sería 56. Tenés que sumar 26 más 30. ¿Ves? Te van, es para que lo hagas sin la tabla periódica. Acordate que en el examen no vas a tener la tabla periódica. Entonces esto lo tenés que hacer en base a lo que te dan. Y está hecho justo este ejercicio para que lo hagas sin la tabla. Para fijarte el símbolo, de última, si no te acordás, fíjate, pero trata de hacerlo con esta formulita todo. ¿Sí? Pues si no, si lo vas haciendo con la tabla no tiene sentido. Aparte que en la tabla no están todos los isótopos, están las masas atómicas. Entonces a veces no te coincide justamente la que te van a poner acá. La masa, el número másico. Entonces anda haciéndolo como estuvimos, ¿sí? Como recién. Ve que acá vas a poner 26 porque es la misma cantidad de protones. 26. Y acá que vas a poner Fe. Arriba que vas a poner 56. Siempre lo de arriba es el número másico. Y abajo 26. ¿Ve? Entonces los vas completando a los isótopos, completás los nombres de los elementos y completás la tablita. ¿Está bien? ¿Hasta ahí entonces? Entonces te dejo de tarea Sí, perfecto. el punto 1. Y si te quedó algo de, bueno, el trabajo práctico no te quedó nada del 1, y no sé si pudiste rendir, no me fijé si rendiste el cuestionario de evaluación del campus del punto 1, de la guía 1. No, el del texto era, ¿o no? Hay un cuestionario, mira, te voy a mostrar acá. Ah, no, me dijiste que no los hiciera esos, ni el Puede cuestionario ni ser. la evaluación. Bueno, entonces hay que hacerlo. Puede ser que yo quería ver si habías entendido todo por eso. Entonces acá tenés, mira, cuestionario de nociones básicas, ese como, son iguales, la única diferencia que tenés entre el cuestionario, obviamente que son distintas preguntas, ¿no? Obviamente, pero la única diferencia que tenés en cuestionario de evaluación, que el cuestionario es sin tiempo, o sea, te podés ir, eso yo, volvés. Ahora, la evaluación es con tiempo, así que tenés que hacerlo. Tenés que sentarte y hacerla, ¿me entendés? Pero es lo mismo. Entonces te dejo de tarea el cuadrito y el cuestionario y la evaluación del tema 1.
así vas avanzando, ¿sí? Entonces te dejo de tarea eso. ¿Está?